porque yo te entiendo lo que estás pasando. No tienes por qué temer. El Señor te dice, toda aflicción yo le he clavado en la cruz del Calvario. Tú dirás, hermana, pero usted está tranquila, usted ya pasó COVID, ya no le pasó nada. Te digo que yo también pasé por COVID. Yo también pasé por ese tiempo que tú estás pasando. Te entiendo porque tú te sientes solo, te sientes sola ahí aislado, te sientes adolorido, sientes dolores en tu cuerpo, dolores en la cabeza. Sientes la fiebre, te entiendo, lo comprendo, sé lo que estás pasando. Y quizás alguno dirá, hermana, mi saturación está baja. ¿Sabes qué? Lo peor que haces es preocuparte. Porque lo peor que nosotros podemos hacer es no confiar en Dios, que Él está con nosotros en medio de la prueba. Cuando yo sentía que mi saturación bajaba, yo alababa al Señor y le decía, Señor, mi vida está en tus manos. Muchos de nosotros no podemos entender qué es pasar por este tiempo de COVID. ¿Por qué? Porque después del COVID viene la baja saturación, viene la preocupación, viene la angustia, la prueba y comienza tu problema a hacerse más grande. Pero el día de hoy el Señor te dice, ten paz, ten paz. No tengas miedo ni al COVID, no le tengas miedo a lo que pasa. ¿Sabes por qué? Porque hoy día vengo a decirte algo. Salmo 23. Aleluya. Salmo 23. El Señor te dice, yo soy tu pastor. Jehová es mi pastor. Tienes que confesarlo ahí donde tú estás, en tu corazón, en tu alma. Tú tienes que saber a quién tú sirves y tú tienes que saber de quién tú eres. El salmista no solamente nos trae este salmo para decir Jehová es mi pastor y nada me faltará y repetirlo mecánicamente. No, amado hermano, tienes que entender que el que habla este salmo es una oveja de ese pastor. Tú y yo somos ovejas del pastor divino, del mismo pastor que pastoreó a David en los momentos más difíciles. David enfrentó la muerte una y otra y otra y otra vez y otra y otra vez. Cada vez que él peleaba sus batallas, él enfrentaba todos los días y a cada instante él sufría amenazas de muerte. Él tenía momentos de dificultad. Hay personas que tienen miedo a la muerte. Hay personas que no entienden la muerte. Hay personas que están molestos con Dios por causa de la muerte. Hay otros que están molestos con Dios por causa de la enfermedad. Otros no están molestos. Otros están decepcionados de Dios porque los ha enfermado, dicen ellos. Bendito sea el Señor. El Señor no te ha traído a ti para que tú pases por esta prueba y caigas en la prueba. Porque si tu enfermedad es una prueba, tú vas a salir de esa prueba mucho más precioso que el oro. Si Dios te ha permitido que tus hijos se enfermen, es para que tú veas la gloria de Dios, para que ellos también escuchen la predicación de tus labios. Por eso Dios te ha ido preparando a ti. Hermano, usted no sabe lo que es tener nuestros hijos enfermos, hermana, es una angustia. Hermana, yo ahorita mismo tengo a mis 3 hijos con fiebre. Están con COVID mis 3 hijos. Mírame, yo no me estoy riendo y matando de la alegría, no. Yo estoy segura y yo misma me sorprendo y le digo, Señor, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y mientras yo conversaba con el Señor, me dijo, es mi paz en medio de tu tormenta. Es mi paz en medio de tu tormenta. Siempre el enemigo me ha amenazado con muerte. Y en verdad, nuestra vida es como un hilo. El hilo de plata, el cual habla el libro de Proverbios. El hilo de plata que en cualquier momento se rompe y termina nuestra vida. Nosotros en cualquier momento somos tan vulnerables de poder morir como también de seguir viviendo. Pero tú no te has muerto, ni yo me he muerto. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha derramado su paz en medio de nosotros. El salmista en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Y si Él es mi pastor,
nada me faltará. Dice que también, como Él es mi pastor, Él me va a llevar junto a aguas de reposo. ¿Por qué está contando esto el rey David? Porque este es un salmo en el cual él pide ayuda, porque el trasfondo y el centro de este salmo no solamente es exaltar la gloria de Dios, sino que él está sufriendo amenaza de muerte. Por eso en el momento que él está pasando de amenaza de muerte, de que la muerte puede llegar a su vida y de la angustia y del dolor que le está pasando, él recurre a recordar que en medio de su amenaza de muerte, Él es, y siempre tú y yo vamos a ser ovejas de ese pastor, del mismo pastor del rey David. El rey David dijo, Jehová es mi pastor. ¿Qué es lo que está diciendo? Y está confesando que no nos pertenecemos. Número 1. Número 2, está confesando que yo estoy segura con él. Es decir, segundo, yo le pertenezco a Dios. No va a haber nada que me aparte de él. Aunque fuésemos torpes, aún en nuestras torpezas, dice la palabra, Él nos ayudará. Jehová es mi pastor. ¿Cuántas veces lo hemos repetido, pero no lo saboreamos sino en el momento de la prueba? Cuando estuve con COVID, yo le decía, Señor, ¿esto qué es? No entiendo. Y yo misma me confundía y quiero el día de hoy traerte paz con también estos testimonios. Paz. Para mí ver a mis hijos ahorita con COVID no es nada fácil. Por eso que estoy alargando un poquito estos tiempos. Debía haber comenzado más temprano, pero me levanto desde temprano a tener que darle sus pastillas. Estoy midiendo su saturación, estoy midiendo la temperatura. Estoy dando ánimos, hijo, qué bien, ya estás mejor que ayer. Aunque yo veo a veces algunas cosas que veo que la fiebre vuela, pero en el hijo, en el nombre del Señor, tú eres un hijo de Dios. Dios está contigo, la presencia de Dios está contigo. Dios nunca te va a desamparar. El Señor te viene a fortalecer y aquí estoy yo para ayudarte. La Biblia dice, amada hermana, hermano, que Dios está con los que nos ayudan. ¿Y quiénes son los que te ayudan a ti? Aquellos que Dios envía para fortalecerte, aquellos que Dios envía para animarte. ¿Para qué? Porque el desánimo es una de las armas más terribles del enemigo. El desánimo y el desaliento tienen una base que es la mentira, que viene y azota nuestro pensamiento y nuestro corazón para que nosotros no miremos, nos desenfoquemos de la guerra espiritual que hay en nuestras vidas. Aún en medio de la enfermedad estamos batallando espiritualmente. Yo decía, Señor, en medio de mi enfermedad yo no me puedo desenfocar. Había momentos en que venían ataques de pánico. Hay mujeres que me han llamado diciendo, hermana, tengo ataques de pánico, tengo miedo. No tengas miedo. Tú tienes la palabra de Dios, tú tienes al Dios Todopoderoso y tú tienes que decir, Señor, aunque viva o aunque muera, mi vida te pertenece a ti. Nosotros tenemos que aprender a confiar en esta palabra. ¿Sabes quiénes no tienen fuerzas y no se levantan? ¿Por qué ellos no se levantan? Porque su fe está menguando y necesita alguien que levante esas palabras. Necesita alguien que levante esa confianza. Y el único que puede hacerlo es la palabra del Señor y es en su presencia. Por eso el salmista nos dice, Jehová es mi pastor. Él lo declara, lo confirma, no dice, Dios podría ser mi pastor, Dios podría ayudarme, Señor, ¿por qué no? No, él de frente ingresa con esa alabanza y esa seguridad. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. ¿Qué está haciendo él? ¿Por qué dice esto? Porque él está pasando por el valle de sombra y de muerte. Nuestros niños no tienen conocimiento de lo que es la muerte. Siempre pensamos que la muerte es algo que nosotros no debemos tocar ni hablar con nuestros hijos. A veces se les muere la mascotita y nuestros hijos dicen, mamá, ¿y mi mascotita por qué se murió? Mamá, ¿y mi mascotita también se va al cielo? Mamá, ¿y por qué se murió el abuelito?
¿Y por qué se murió tal persona? Mamá, yo también me voy a morir. Nuestros hijos también quieren saber de lo que es la muerte. Y la muerte no es un enemigo al cual nosotros tenemos que tenerle miedo. La muerte es un enemigo vencido en la cruz del Calvario. Cristo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿A quién tú no has podido retener? Tú no puedes contra mí. Lo demostró el Señor al resucitar al tercer día y levantarse de entre los muertos y presentándose vivo, dice, ante los ojos de más de 500 personas. Dice, aún se paró delante de ellos, comió con ellos, lo tocaron al Señor porque Jesús estaba con un cuerpo resucitado, glorificado, que no necesitaba ya de las cosas de este mundo. Es decir, en Cristo hay poder para nosotros poder testificar que la muerte no es para nosotros un motivo de miedo, no es un motivo de derrota. La muerte es el último enemigo con el cual nosotros tenemos que batallar. Y tenemos que enfrentar a la muerte con fortaleza de Dios, no con miedo, porque lo que el enemigo hace es ponernos miedo. Pero el salmista en el Salmo 23 estamos leyendo, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué va a hacer Jehová? ¿Qué va a hacer Dios por mí? Pues Él te va a llevar junto a aguas de reposo. Te va a llevar junto a aguas donde tu alma, que está preocupada, angustiada, amenazada de muerte, te va a llevar a aguas de reposo. Y allí en delicados pastos, allí Él te va a hacer descansar. Tienes miedo, tienes angustia, Él te va a llevar a descansar. Es un salmo que nos habla de la vida y de la muerte, de la victoria y de la capacidad con la cual tú también puedes predicarle a tus hijos. Hijo, Jehová es nuestro pastor. Y ¿sabes qué? Aunque pase lo que haya pasado, Dios nos va a llevar a un lugar de descanso en medio de toda esta preocupación, de tu dolor porque ha muerto tu mascotita, del dolor porque hemos perdido al abuelo. Jehová nos va a llevar a los pastos delicados donde Él nos va a hacer descansar en medio de tanta angustia, porque lo que nosotros debemos entender que no hay que tener miedo a la muerte. El Señor dice, no tengan miedo a los que puedan quitarte la vida. No tengan miedo a aquellos que amenazan aún a tu propio cuerpo. No tengas miedo ni a la enfermedad. Nosotros la enfermedad tenemos que pasarla bajo la dirección de Dios, tomando todas las precauciones necesarias y batallar con ánimo, con fuerza, porque nosotros con desánimo, aún en esta enfermedad del coronavirus, esta enfermedad se fortalece. Miren cómo es, esta enfermedad se fortalece cuando tú te debilitas y te angustias. ¿Se dan cuenta que viene ese espíritu de fortaleza y de muerte sobre ti cuando más te afliges? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Levántate. Alienta tu corazón, fortalécete y levantarás también tus defensas. Y tus defensas es lo que batalla contra este virus. Y este virus, si tú lo pasas los 15 días, pues en victoria, en seguridad, en fortaleza, pues comienza a debilitar y luego desaparece. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos alentando, nos estamos autoalimentando con la palabra de Dios, que es la que nos da fortaleza. Dios hoy día está dando palabra de bendición para que tú te enfrentes aún a la misma muerte. Son tiempos en los cuales todos, y saben que no solamente en estos tiempos, siempre ha habido una lucha contra la vida, entre la vida y la muerte. El Señor nos dice que debemos entender lo que el salmista nos está queriendo decir aquí. Voy a terminar de leer para llegar al punto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. ¿Qué dice que va a hacer ahí? Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y aquí viene la frase importante por el cual Él levanta este cántico o esta adoración. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, que dice, no temeré.
No temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a tener mal alguno si estoy en la sombra de muerte? ¿Por qué no voy a tener mal alguno si mis hijos están siendo amenazados de muerte? Yo también te lo digo. ¿Por qué no voy a tener mal alguno? ¿Por qué? ¿Por qué? Si puede también enfermarse el papá, la mamá, los hermanos, ¿por qué no voy a tener miedo en el valle de sombra de muerte? Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Primer requisito para vencer las sombras, para atravesar el valle de sombra de muerte. Tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Yo voy a atravesar este valle de sombra y de muerte. Lo atravesaré contigo, Señor. Tú estarás conmigo. Segundo punto, tu vara y tu callado, que dice, me infundirán aliento. Dios no quiere ver a un pueblo desalentado. Dios no quiere ver un pueblo que está llorando, llorando y angustiado porque piensan que Dios no los ayuda. Dios no tiene un pueblo cobarde. Dios tiene un pueblo valiente, un pueblo que es de fe. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Qué tienes que hacer? Confiesa que Jehová es tu pastor y que Él te lleva junto a aguas de reposo y que Él te pone junto a pastos delicados donde Él te hace a ti descansar. ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a lograr eso? Confesando que Él es tu ayudador. Él estará contigo en todo momento y su vara y su callado te infundirán aliento. Necesitas tener la palabra de Dios en este tiempo de COVID, de tus hijos, de tu familiar. Llévale la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Si nos vamos al libro de Génesis, en el primer capítulo de la palabra, en los primeros versículos de la palabra dice que el Espíritu del Señor, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Todo era tinieblas. Y dice allí, las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu del Señor comienza la palabra de Dios en la Biblia, comienza su primer versículo de la palabra de Dios diciendo el Espíritu de Dios se movía, señoreaba en medio de la oscuridad y termina en la Biblia, el último versículo, tanto el primer versículo como el último versículo de la Biblia hablan del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que infunde aliento, es el que infunde ánimo, es el que se movía en las tinieblas y es el que confiesa al final, sí Señor, el Espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús. Nosotros entendemos que el Espíritu de Dios es la vida, la fuente, la gracia, es nuestra fuente de fe. Nosotros debemos entender que no hay muerte para el Hijo de Dios. Sea que vivamos o muramos, ¿qué dice? Somos del Señor. ¿Y qué dice el Salmos 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo Él allí me va a pastorear. Es decir, tengo que llevarte a ti que estás afligido por un familiar. Tengo que llevarte a ti que estás enfermo. Tengo que llevarte a ti a ese lugar de reposo. Tengo que llevarte a ese momento en el cual tú tienes que entender que tu mejor opción en medio de tu prueba es huir a la presencia del Señor. El Señor nos dice que su palabra es la que nos fortalece. Muchos hermanos que han salido del COVID nos dicen y nos testifican todos, el 100% de los hermanos que han salido del COVID nos testifican y nos dicen, hermana, hemos estado a puertas de la muerte, pero era la palabra del Señor la que venía a mi vida y me fortalecía y me alentaba y me levantaba, y la palabra de Dios comenzaba como a bañarme, comenzaba el Espíritu de Dios a hablarme en palabra, promesa tras promesa, promesa tras promesa, y uno cobraba ánimo, cobraba aliento. Bendito sea el Espíritu de Dios que está en medio nuestro. Es la palabra de Dios, es luz. Y Dios dice su palabra. Comienza el capítulo 1 de Génesis, verso 2. Dice, y dijo Dios, sea la luz.
en medio de las tinieblas, en medio de la desesperación, en medio del desorden. El Espíritu de Dios se movía, vio el desorden, vio las tinieblas, y Dios no puede habitar en medio de tinieblas. Y dijo Dios, a través de su palabra se creó la luz. Dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué habló Dios? Sea la luz. ¿Y qué dice? La luz se hizo. Aleluya, porque lo que Dios dice se hace, porque lo que Dios da es luz, lo que Dios da es esperanza. Dios nunca viene a ti con un espíritu de muerte. Dios nunca te va a decir, te voy a matar porque tú no me has obedecido. Eso es mentira del diablo. Dios dice, yo vengo a darles vida y vida en abundancia. Cuando Dios habla, Dios da la orden de bendición. Aún el mismo Job atravesó también por ese valle de sombra y de muerte, porque ver a sus hijos muertos, no con amenaza de COVID, de frente en una, murieron sus hijos de sorpresa en ese accidente. Se le quitó todo lo que tenía. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre conocía al pastor del rey David. Conocía quién es mi pastor y dice que nada le faltaría. Entonces lo llevó a esa seguridad. Todo fue en unos minutos, en unos segundos. Y él dijo, alabado sea el Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué es lo que quiere el enemigo a través de toda esta prueba que tú estás pasando? Que tú dejes de confiar en el Señor, para que tú lleves desánimo, para que tú lleves desaliento a tus hijos, a tus familiares, le digas tú no puedes, oh qué pena, y ahora te vas a morir, y qué va a ser de tus cosas, y comienza a traer problemas, y comienza a traer angustia. No seas portador de tinieblas. Lleva esperanza a todos aquellos que están a tu lado. Están con COVID tus hijos, llévales luz. La palabra de Dios es luz en sus tinieblas, en su angustia. Tráele palabra de esperanza, tráele palabra de aliento. Dile, hijo, tú eres del Señor. Aunque sea impío, aunque sea una persona que no cree en Dios, tú eres del Señor. ¿Sabes que tú tienes un pastor? ¿Sabes que tú tienes el pastor de tu alma que está interesado en ti? Y que Él quiere enviar luz en medio de esta tiniebla que estás pasando, en medio de tu dolor. Él es tu pastor. Y Él ha dicho que nada te va a faltar. Pero me siento enfermo, me siento mal. No reniegues. Porque Dios es un Dios de paz. Él te va a dar reposo. Voy a orar por ti. Y llévale la medicina espiritual a tus familiares. Llévale la medicina espiritual que necesitan ellos. Llévales la palabra de ánimo. El Señor dice, debemos orar unos por los otros. Es una de las medicinas que tenemos. Animaos los unos a los otros. Es otra de las medicinas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque somos ovejas de ese pastor divino. El pastor divino nos habla el día de hoy para decirte a ti, la muerte no tiene poder sobre mí. El Señor lo dice, la muerte no tiene poder sobre mí porque el Señor retó y venció a la muerte. Y si nosotros estamos en la mano de Dios, nuestra vida está segura, sea que vivamos o sea que muramos. Entonces, ¿por qué tenerle temor a la muerte? Ciertamente, a veces puede sonar como algo insensible, hermana, yo estoy sufriendo, mi familiar está que se muere. Hermanas amadas, yo acabo de recibir llamadas de personas y mujeres jóvenes, jovencitas que me dicen, hermana, mi mamá acaba de, ¿cómo me dijo? Me dijo así, amada hermana, quiero informarle que mi madre ahora goza de los brazos del Señor. Y ella me pedía estos días oración por su mamá que estaba haciendo diálisis, que estaba muy enferma, que ella estaba ahí cantando en medio de su dolor, que la mamita ella estaba recibiendo la palabra, que las dos estaban leyendo, que ellas dos estaban intercediendo aún por los enfermos. Y el día de hoy me llama en estos días, me llama ella y me dice, pastora, mi mamita ahora está en los brazos del Señor. Y no es la única, son muchas personas que me han dicho, pastora, mi mamita ya está con el Señor. Otros me han dicho, pastora, mi mamita ahora canta con los ángeles del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Por qué ellos no me llamaron llorando, afligidos, angustiados? ¿Por qué? Porque hay conocimiento de quién es el dueño de nuestra vida.
Dios siempre le ha dado al hombre la capacidad de entender quién es el dueño de nuestra vida, pero nosotros no queremos aceptar el señorío del Señor. Dios creó la vida y por el pecado del hombre entró la muerte al hombre. No debería haber entrado, pero por causa de que entró por un hombre la muerte, dice la palabra de Dios, por causa de ese primer Adán, Dios envió al segundo Adán, para que a través del segundo Adán, no es que se va a evitar la muerte, sino que se abre la puerta de la resurrección, de la vida en Cristo, ya sea que vivas o mueras. Todos aquellos que mueren creyendo en Jesucristo, aunque estén muertos, dice la palabra, ellos vivirán. ¿Y por qué me voy a la palabra? Porque la palabra de Dios es verdadera, la cual muchos gobiernos quieren anular, quieren evitar que los niños escuchen. Pero tú y yo nos vamos a dedicar a enseñarle aún a nuestros niños que la muerte es un enemigo vencido y que el enemigo vencido no tiene poder sobre nosotros, sino Dios. Dios nos ha dado vida para tener en este tiempo, en este peregrinaje sobre esta tierra, la oportunidad de llevarles vida, de llevarles luz a todos los que nos rodean, porque hay mucha gente que no conoce de Dios. Y cuando terminemos nuestra tarea, nuestro peregrinar sobre esta tierra y hayamos cumplido la asignación, volaremos de donde quien hemos salido, porque de Él venimos, por Él somos y a Él vamos. Bendito sea el Señor. Esa es la revelación que Dios nos da cuando nosotros leemos la palabra del Señor. Jehová dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y aún Dios dice, hay expansión sobre la tierra, y por la palabra de Dios se hizo la expansión sobre la tierra y se separaron las aguas de las aguas. Y dijo Dios, júntense las aguas. Y que miren, Dios está hablando a las aguas y las aguas le obedecen. Dios está hablando a las tinieblas y las tinieblas le obedecen. Tiemblan las tinieblas al solo oír la voz de nuestro Dios, de nuestro pastor. Dice aquí, Dios dice aún en capítulo 1 de Génesis, verso 11, produzca la tierra, dice, produzca la tierra hierba verde. La hierba crece por la palabra de Dios y sigue, miren, cuánta hierba crece por donde sea. ¿Por qué? Porque Dios dio una orden. Dios, el día que Dios diga, deje de crecer la hierba, se va a secar y se va a ver desierto. Pero como esa voz no ha salido y sigue la voz de Dios diciendo, crezca hierba verde sobre toda la tierra, ahí está. Nosotros vemos el poder de Dios en su palabra, en todo lo creado. Tú cortas un árbol y a los 2 años ese árbol ha vuelto a crecer. ¿Por qué? Porque tiene orden de Dios. Tiene orden de Dios de no dejar de crecer. Fructifica la tierra, tiene la tierra, aún la tierra por la cual tú caminas y sales y ves un parque y ves ahí, tiene orden de crecer, de multiplicarse, porque oyeron, la tierra oyó voz de Dios. Palabra de Dios salió para que esta tierra produjera, para que esta tierra se levantara, y los mares mantienen su distancia de la tierra porque Dios le puso límite y le dijo, quédate hasta allí y no pases los límites, porque la voz de Dios está aún sobre las aguas y la tierra y las aguas que no tienen pensamiento ni entendimiento obedecen la voz de Dios. Y por eso el salmista dice, Jehová es mi pastor, aquel que dio la palabra para abrir y cerrar, poner luz y quitar luz, para separar las aguas. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios y yo le alabaré. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Hermana, pero el COVID, te estoy hablando de gloria, te estoy hablando de alabanza, te estoy hablando de eternidad, te estoy hablando de poder, te estoy hablando de unción, te estoy hablando de la autoridad poderosa de Dios que ha traspasado los cielos, y tú te concentras en COVID. Aprende a mirar más allá del COVID, todo lo que está pasando alrededor de tu casa.
Todo lo que está pasando alrededor tuyo no es para que te desesperes, porque la grandeza de Dios sobrepasa una simple enfermedad, un simple virus. Hermana, pero me voy a quedar en hambre, no tengo trabajo. Amada hermana, amado hermano, en el nombre del Señor, cuando Dios da una orden, la orden de Dios se cumple. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Alejarnos del pastor o acercarnos al pastor divino? El salmista nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él dice allí, cuando yo reconozco que Él es mi Dios, entonces ahí recién yo voy a confortar mi alma. Lo que tú necesitas es confortar tu alma. Hermana, me siento desesperada, angustiada, más o menos ya entiendo, pero mira, la palabra de Dios dice que vuelvas a entender quién es el dueño de tu vida. Tú no eres el dueño de tu vida. Muchos saben por qué se afligen, porque se creen dueños de su vida y se sienten frustrados ante la muerte, y que la muerte va a quitarles todas las riquezas, todos los placeres que tenían antes. Ya no lo puedo hacer, ahora estoy impedido. Pues dale gloria a Dios, porque a pesar de en medio de toda tu angustia has salido de la prueba, pero vas a tener limitaciones, pero ya no las vas a dedicar, como no te vas a dedicar a lo que antes hacía. Ahora Dios te ha cambiado el rumbo para que tu objetivo sea ya de acuerdo a la voluntad de Dios y no conforme a lo que tú quieras. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Pero Dios tiene malos pensamientos contra mí porque me ha mandado COVID. Y siguen muchos metidos en ese frasco del COVID, cuando el COVID no es la verdadera amenaza. La verdadera amenaza es la ausencia de Dios en tu vida. La verdadera amenaza es el rechazar, el reconocer que Él es la fuente de vida y que en Él nadie muere. Todos aquellos que estamos bajo la cobertura de Dios, todos aquellos que creemos a la palabra de Dios, estamos seguros. Cuando muchos me dicen: hermana, ore por mi familiar, ore por tal persona, vamos a orar. Pero si la palabra de Dios no llega a esa persona, va a vivir en tristeza, en desesperación, en angustia, y no va a poder enfrentar la muerte. ¿Qué nos toca hacer? Tú que estás allí cerca de ese familiar, tú tienes que ser luz. Tú tienes que ser el que lleve al pastor de la vida, al verdadero Dios todopoderoso, aquel que levanta, que anima y que conforta el alma, a los oídos, a la mente de esas personas. Yo tuve a mi primo también que estaba muy delicado. Él no conoce a Dios. Él ha visto nuestro testimonio. Pero si no era porque yo oí que él estaba enfermo, yo llamé a la tía que hace 20 años casi no la veo, a la prima que casi 10 años no la veo, porque justamente se alejaron por causa que, bueno, ellos tienen otros intereses y ustedes tienen otros intereses y ustedes no van con nosotros, nos alejamos, no sé, pero a veces está ocupado, a veces no se puede, ya no se ve, pero yo aproveché la oportunidad del COVID para llamarla: amada tía, ¿cómo está? Hijita, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Aquí preocupado, puedo saber qué pasa, puedo entender lo que está pasando, cuéntenme, hablen. Y entonces me presenté como luz, porque todos los hijos de Dios somos luz para aquellos que viven en tinieblas. Y hablando con ella: tía, vamos a orar por el primo, vamos a orar por tal persona. Les diré que las 3 personas por las cuales hemos orado, y a pesar de que yo no tengo contacto, ni los veo, ni nada, me han dado el teléfono de ellos y hemos orado por ellos, y ellos han aceptado que Dios les ayude. Dios a los 3 los tiene vivos. A los 3 que no pude llegar porque no pude hablar con ellos, porque ya estaban en el hospital, estaban internados, no hemos podido. Yo me enteré ya cuando ya habían ellos partido a la presencia de Dios. Yo también tengo familia que han partido a la presencia de Dios. Ruego a Dios que, porque siempre nosotros oramos por toda nuestra familia, Dios los tiene presentes y Dios a todos le va a dar oportunidad. No se va a ir ninguno sin oportunidad. Anoche me decía mi hijo: mamá, ¿y por qué
¿Y por qué mi amiga no tiene fe? Es porque no hay nadie quien le predique la palabra. Y si yo le predico, predícale. Y si mi amiga se muere, no se va a morir, porque Dios va a hablar con ella, porque a Dios es tan bueno, que le va a dar oportunidad a todos de arrepentimiento y de conocerlo y de decidir si van a querer o no la ayuda de Dios. Entonces lo voy a hacer. Aún mis hijos, el más pequeño, estando con COVID, llamando a sus amigos para hablarles de Dios. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? Aprender que la voz, que lo que hay en la abundancia de su corazón va a salir por su boca. Nosotros debemos ser instrumentos de bendición a todos aquellos que nos están escuchando. Por eso comparte esta enseñanza. Dice aquí, y ahorita sí aprovecha, compártelo con todos aquellos que están con COVID, porque esta palabra es para bendecir a aquellos también que lo escuchen. Y hay hermanos que me dicen, hermana, te está escuchando mi hijo que está con COVID. O hay hermanos que están con COVID y me dicen, hermana, voy a sintonizar porque me siento tan mal, ya no puedo más. Le digo, hermano, tú vas a escuchar la palabra de Dios y no mi palabra, es la palabra de Dios. Aquí dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Es decir, confiesa que con solamente saber que Él es mi pastor, yo tengo descanso en Cristo. Yo tengo descanso en Dios. Yo no tengo por qué temer lo que pueda hacerme el hombre, dice la Biblia. Él confortará mi alma. Es decir, confortar es sacarte de la incomodidad y llevarte a un lugar cómodo y agradable. Es sacarte de la incomodidad, del dolor, de la tristeza, la desesperación, la angustia, los pensamientos que aturden, a llevarte a un lugar de paz, a llevarte a un lugar en que tú entiendas, ciertamente voy a aguantar estos dolores, van a pasar estos dolores, pasados los 15 días me voy a sentir mucho mejor, gracias Señor. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Y Señor, si no me rescatas de esta aflicción, pues veré tu gloria, mi familia, amada familia, estoy bien con mi Dios y estoy bien, tranquilos, Dios está ayudándome. Y la familia también va a recibir aliento y entonces la fortaleza de Dios vendrá y caerá como una nube de bendición sobre esos hogares completos. ¿Por qué? Porque el que está enfermo está confesando y está creyendo en aquel que lo lleva al descanso, a la bendición, a confortar su alma. ¿Por qué necesitamos confortar nuestra alma? Porque Él en ese confortamiento, en ese aliento, en ese trato de Dios, más allí el Señor nos va a guiar por senda de justicia. Y la justicia es ponerse a cuentas con Dios. Señor, te he fallado, he sido desobediente, no me he cuidado, he sido, Señor, intransigente, no he roto las reglas que tenía que haber cuidado por mi culpa, Señor, pero ahora me pongo a cuentas contigo. Ya no voy a estar recordando, lo hubiera hecho, no hubiera hablado. Tanta gente que se lamenta de lo que no pudo haber hecho. Cuando ahora tú estás en el problema, ya no es hora de recordar que ya se derramó la leche o ya se rompió el vaso. Ahora hay que levantar, recoger todo lo que has hecho un desastre. Recoge la basura, limpia el lugar y ahora ponte a decir, Señor, me pongo en tus manos. Hice las cosas mal, pero de aquí en adelante, aleluya, va a hacer las cosas diferentes porque tú eres mi pastor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú tienes que decir, no temeré. No temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, que me puedan entubar, que me van a llevar. Hermano, confía en Dios. Nada te va a pasar que Dios no lo permita. Y si llegó tu tiempo de partir, bendito sea el momento en que tengamos que partir, sabiendo que Dios está con nosotros, porque hemos oído que alguien nos ha predicado la palabra de Dios, que hay Dios, un Dios que nos da esperanza, y aunque está inconsciente tu familiar, Dios está hablando ahora mismo con él por tu oración, por tu intercesión, y tu intercesión no te debe llevar a ti a la desesperación. Porque entonces ya no sería una intercesión.
Tu intercesión es una intercesión de fe. Es decirle, Señor, yo pongo mi problema en tus manos. Pongo mi familiar en tus manos. Señor, yo confío en ti, te alabo por tu grandeza, por tu misericordia. Tú confortarás su alma. Tú ora por él, ora por él. Y después que tú salgas de la oración, dile gracias porque me has oído. Gracias, Señor. Y sé que él ahora está en tus manos. Y avanza, no te detengas. Sigue adelante, sigue trabajando, sigue atendiendo a tu familia, sigue predicando, sigue alentándote. Porque una vez que nosotros cerremos nuestros ojos en esta tierra, ya nada podremos hacer. Y todo lo que tú pensabas hacer ya no lo lograrás. Más bien déjate guiar por el Señor. Señor, ¿qué debo hacer el día de hoy? ¿A quién yo debo hablar? La vida es tan importante y Dios nos lo dice que debemos aprovechar cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Dice aquí, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Pero Señor, no te siento en mi desesperación. Cierra tus ojos. Tienes que guiarle a tu familiar. Cierra tus ojos. Yo voy a orar por ti. Díselo a tu familiar. Tú estás levantado por Dios. Tú ya estás edificado por Dios. Llévale este salmo si no tienes que predicarle. No sabes qué hablarle. Léele el Salmo 23 y dile, Jehová, tú eres mi pastor y nada me faltará. Siento dolor, tengo angustia. El Señor va a confortar tu alma. No soy yo. No es el médico. No son las medicinas. Es el ánimo. Es el confort que Dios le da a tu alma para que pases por el momento de la angustia. Hermana, y si me tengo que morir, yo hablé con una amada hermana que también pasó por momentos de angustia y de enfermedad. Esta mujer me decía, hermana, ella estaba con un 10% de pulmón con un oxígeno y llegaba al templo con su balón de oxígeno antes del COVID. Y ella entraba al templo y aún cumplió años, le hicimos pasar al altar a ella. Con su respirador, con su oxígeno, llegaba al templo. Y aún la veíamos ahí cada día, cada domingo, llegaba con su oxígeno a la iglesia, alabando y alabando al Señor. Mi amada hermana, que para mí yo le decía, amada hermana, tú eres para mí un ejemplo de fe. Me dice, pastora, ¿cómo yo voy a dejar de alabar a mi Dios? Si dice la palabra, todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, bendiga el nombre del Señor. Yo que conozco al Señor ya hace más de 20 años, ¿cómo yo voy a dejar al Señor aun cuando yo tenga 10% de pulmón funcionando? Con una fibrosis muy, muy avanzada. Y me decía, hermana, yo sé que voy a tener que morir, pero sé que el Señor está conmigo. Su vara y su cayado me han infundido aliento. Escuchar a esa hermana, esa anciana, para mí era algo maravilloso. Decía, Señor, tú confortas el alma de todos aquellos que confían en ti. Pero en los últimos momentos me llamó y me dijo, pastora, tengo miedo a la muerte. Y yo le dije, hermana, la muerte es el último enemigo que tú vas a tener que vencer. ¿Sabes cómo? Confiando en Dios. Levantando tu cabeza y decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén, pastora. ¿Puede orar por mí una vez más? Le dije, claro que sí, mi amada hermana. Voy a orar por ti. Estaba en los últimos momentos de su vida. Ella no tenía COVID, pero tenía 10% de su pulmón funcionando. Con 10% y con una fibrosis muy, muy avanzada. Ella respiraba y decía, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Y me senté a su lado y nos pusimos a cantar. Y yo me puse con ella a su lado allí, a cantarle himnos, a llevarle la palabra del Señor. Y ella me decía, hermana, yo sé que esto no va a ser fácil. Claro que no. Jesucristo sufrió también y tuvo que pasar por el valle de sombra y de muerte. Cristo experimentó la muerte y la venció. Y se levantó de entre los muertos para avergonzar a la muerte y decirnos a nosotros que tenemos esperanza de vida aún después de la muerte.
No hay nada que nos pueda apartar del amor del Señor, ni siquiera la misma muerte. A su nombre damos gloria. Dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo en todo momento. Tú estarás conmigo. Dice allí, pero ahora viene, tu vara, tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara era algo, era un palo con lo cual los pastores se sujetaban. ¿Por qué él habla de la vara y el callado? Si él era oveja, ¿qué es lo que le está diciendo? Yo voy a pararme a tu lado, te cogerás de mi vara y voy a caminar contigo juntos a través de este valle de muerte. El pastor nunca deja su vara. Si dice yo estaré contigo, es porque va a haber una cobertura y tú vas a sentir la vara de Dios también a tu lado. Te vas a sujetar del Señor y te vas a sujetar también de su vara. En medio de este valle yo te ayudaré a caminar, dice el Señor. El Señor dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es lo que yo voy a poder tocar, es lo que yo voy a poder oír, es lo que yo voy a poder creer, es lo que yo voy a poner en práctica. Porque tu vara y tu callado no mienten, tu palabra no miente, tu palabra no vuelve atrás vacía. Tu palabra a mí me levanta, tu palabra a mí me fortalece, tu palabra a mí me llena del Espíritu Santo. Tu palabra es lo único que nosotros vamos a poder utilizar. Y dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, la palabra es la espada del Espíritu. Es la espada con la cual nosotros vamos a pelear aún contra la muerte, contra todo enemigo que quiera acechar nuestra vida, porque sus promesas son para nosotros eternas y poderosa es la palabra de Dios que sale para destruir aún a la misma muerte y vencerla y poder nosotros atravesar ese valle en victoria y en bendición, ya sea que vivamos o sea que muramos, nosotros somos del Señor. Hay paz para aquellos que conocen al pastor de los pastores, Jehová, que es nuestro pastor. Por eso dice allí, y aun cuando yo pasara después del valle de sombra y de muerte y no tuviera yo la oportunidad de salir con vida, el Señor dice, yo voy a aderezar mesa delante de ti, es decir, vas a estar sentado conmigo en mi mesa. Va a haber esperanza para ti aún después de la muerte. ¿Qué? Me voy a sentar contigo, te vas a sentar a mi lado. Dice, tú aderezarás mesa en presencia de mis angustiadores y de mis enemigos. Ungirás mi cabeza con aceite y mi copa estará rebosando. Sea que vivas o sea que pase o que no llegues a pasar ese valle, la presencia del Señor te dice que yo estaré contigo para darte a ti lo que tú mereces, por cuanto tú has confiado en quién soy yo, que soy tu pastor. El Señor nos dice en el libro de San Juan capítulo 10 verso 7, y volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Así que tú no puedes oír a aquellos que roban tu fe, aquellos que te maten la fe. Tú no puedes oír a aquellos que quieren robarte tu fortaleza. No escuches esas voces. El Señor dice, yo soy la puerta, yo soy el pastor y ustedes tienen que oír mi voz. Dice aquí en el libro de San Juan 10, verso 8, todos los que antes vinieron y te desanimaron, te desalentaron, son ladrones y salteadores. No los oigas, dice el Señor, no los escuches. Porque dice la palabra de Dios que nosotros vamos a estar oyendo la voz del pastor. Verso 9, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Aleluya. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice Juan 10:10.
El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Todo aquello que te quita la paz, todo aquello que te quita la fortaleza, todo aquello que te quita la fe. Dice, no los oigas, porque si tú te agarras de esa vara equivocada, tú vas a caer ahí en el medio de la batalla y vas a ser destruido. Pero tú tienes que oír mi voz, dice, porque mi voz es la vara que te va a ayudar a atravesar este valle de sombra y de muerte. Otros que vengan y te desalienten y te angustien y metan los pensamientos a tu mente y a tu corazón, estos son ladrones y hurtadores. Dice, estos no los oigas, porque estos vienen para hurtar, para matarte y destruirte espiritualmente. Porque la muerte primero lo que hace es destruir tu vida, tu espíritu, tu comunión con Dios. Pero si la palabra de Dios está llena en tu alma, esas palabras no llegan, no tienen cabida, no pueden, porque encuentran un corazón fortalecido, su alma fortalecida en las palabras del buen pastor. Dice, yo he venido. El Señor te dice a ti, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Y aquí en el verso 11 del capítulo 10 del libro de San Juan, nos dice aquí, el mismo Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Entonces, el Señor que te dice, el mismo pastor que pastoreó a el rey David en su momento de prueba y de angustia, él mismo te dice hoy, yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Yo soy tu pastor y yo traigo vida y vida en abundancia. No morirás, sino que vivirás y verás la recompensa de los impíos. No morirás, sino que vivirás y verás aún y te gozarás y te deleitarás en mi presencia. Yo soy tu buen pastor. ¿A dónde huyes, amada hermana? Y para terminar aquí el día de hoy, ¿a dónde huyes cuando tienes problemas? No tienes COVID. Tus familiares pueden tener COVID. Tú tienes problemas. Pero ¿a dónde vas tú? ¿Qué es lo que esperas? ¿Tener una enfermedad para recién buscar al pastor de los pastores? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Hacia dónde va tu vida? El Señor dice, huye a mi presencia, acércate a mí. Que el Señor traiga paz sobre tu vida el día de hoy. Nuestros hijos necesitan saber de este buen pastor. Nuestros hijos también necesitan, nuestros familiares necesitan oír la voz del buen pastor. Su vida Él da por sus ovejas. Él está dispuesto a hacer su obra en tu vida también el día de hoy. No tengas miedo. Yo soy el buen pastor y yo he traído esta palabra para que tú entiendas que el día de hoy, que la muerte no puede contigo. No puede porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Anímate de ahí donde tú estás y dile, Señor, yo buscaré tu rostro. Tú eres mi buen pastor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, no tengas miedo. Acércate al Señor. Sé tú una lámpara encendida para todos aquellos que están enfermos. Esa prueba que ellos están pasando no es para muerte, es para vida espiritual. Es para que tú les des, es la puerta que Dios te abre y te dice, predícale, háblale. Ahora que está entristecido, se siente solo y ahora no te va a rechazar la esperanza de vida que va a brotar por tus labios. Bendito sea el nombre del Señor. No te desalientes en hablar con tu familia. No te desalientes en traer paz a tus hijos. Mis hijos están enfermos también con COVID y yo le digo, Señor, yo soy lámpara encendida para ellos. Yo estoy esperando tu voluntad en ellos. Sea que vivamos o que muramos, todos somos del Señor. Y aprovecho para orar con ellos. Aprovecho para predicarles la palabra.
Aprovecho para alentarles y enseñarles que así como Dios me levantó a mí, también los va a levantar a ustedes. Y ustedes no serán los mismos de siempre. Dios les mostrará que ustedes están en la mano poderosa de Dios. Y lo que Dios dice, se hace. Por eso escuchemos la voz del buen pastor. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti confiados, Señor, que somos ovejas de tu prado. Reconocemos tu señorío, tu poder, tu gracia. Señor, estamos conociéndote cada día más. Estamos cada día más cerca de tu gloria, cada día más cerca de las mejores, Señor, bendiciones que tú tienes para nosotros. Tú estás edificando en nosotros corazones fortalecidos, corazones alentados, Señor, por tu palabra. Tu vara y tu cayado son para nosotros la espada con la cual nosotros vamos a pelear en medio de nuestras dificultades, contra la depresión, contra el enemigo de la angustia, contra el enemigo, Señor, de la apatía, contra el enemigo de la amenaza de muerte. Tu palabra, tu espada, ayúdame a ser diestro en la espada, ayúdame a usar bien la espada del Espíritu y el escudo de la fe con la cual yo necesito revestirme. Pon sobre mí el yelmo, Señor, de la salvación. Señor, te entrego mi vida. Dame ese yelmo de salvación. Perdóname mis pecados. Muéstrame, Señor, que soy acepto delante de ti. Límpiame y lávame con tu sangre redentora. Hoy, Señor, me levanto sano. Hoy confieso sanidad, Señor, que viene de tu presencia, del trono de tu gracia para mis hijos, para mi familia. Dile, Señor, para mi familia, para mis hijos, para mi vecino, para mis seres queridos. Espíritu de Dios, usa mi vida para llevarles vida a aquellos que están atravesando el valle de sombra de muerte. Señor, ayúdame a mostrarles que tú eres Dios en todo momento, en la luz y en las tinieblas. Y la luz resplandece en medio de la oscuridad, la depresión, la angustia. Señor, desbaratamos toda obra del enemigo y nos ponemos, Señor, delante de ti para ser soldados de Jesucristo, instrumentos de bendición en estos tiempos de dificultad. En el nombre de Jesús.